En vivo, Nueva York, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Escuchábamos allí al representante permanente de la Federación Rusa condenando el ataque sistemático, no desde ahora, desde hace 77 años que ha venido con sionismo aplicando Israel y saludando el cese al fuego. Pero advirtió, el pulso occidente es para oscurecer la verdad de Irán y la resistencia de los pueblos islámicos, entiéndase, persas y árabes, todo lo que es el mundo musulmán, que ha sido acorralado lamentablemente por la obediencia de Israel a los mandatos de Washington, que ha colocado a ese país creado en 1948 como una colonia para toda la región del Medio Oriente. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Un cese al fuego que saluda Irán y que respeta además con todas y cada una de las condiciones una victoria, porque Irán hizo morder el polvo de la derrota a Israel, vulnerando la cúpula de hierro que era intraficable, además dándole golpes certeros al Mossad, al espionaje, a las armas de destrucción que tiene en su territorio Israel, no solamente en Tel Aviv, sino en Haifa, Beerseba y otras regiones del Estado colono, la ocupación israelí en una zona que le pertenece a Palestina. Y por si fuera poco, la respuesta que le dio Estados Unidos, porque el bombardeo totalmente arbitrario, violador del derecho no solamente internacional, sino de la Carta de Naciones Unidas, de la propia Constitución estadounidense y de las prerrogativas y las condiciones que se han rubricado entre las partes de la Organización Internacional de la Energía Atómica, porque imagínense ustedes si fuese verdad que volaron el uranio enriquecido, como dice Donald Trump y compañía con la operación Martillo de Medianoche. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, la onda expansiva no solamente hubiese destruido buena parte del territorio iraní, sino también se hubiese extendido a Asia y todo Medio Oriente, Oriente Próximo. Bueno, ahora la respuesta de Irán fue contundente a Al-Udeid, que es una base militar de las más importantes en todo Oriente que tiene Estados Unidos, en Qatar, sin pasar por encima ni de la diplomacia, ni mucho menos romper el tratado que ya tiene entre Doha y Teherán. Hay buenas amistades. ¿Qué dice Irán? Cese al fuego, pero tenemos el dedo en el gatillo porque conocemos muy bien estas patrañas de doble bandera, de falsa bandera que ha impulsado históricamente tanto Washington y Tel Aviv. Lo dijo el pasado día viernes Donald Trump, no vamos a atacar, y a las 10 horas estaba sobre el suelo de Teherán para lanzar no solamente misiles, sino bombas de las más sofisticadas con los aviones B-2. La respuesta iraní, su resistencia es emblemática, heroica, y además obligó a Israel y a Estados Unidos a pactar un cese al fuego, porque no aguantaban más el sistemático y contundente bombardeo que ha dado además como solución el cese a la paz. Y esto llega justamente en la misma jornada que desde Caracas, con mucha humildad, pero con gran orgullo y además moral, que el presidente Nicolás Maduro ha dicho: alto al fuego. Lo mejor es dialogar, paz, y propuso una cumbre para la paz. Y desde Caracas se le envió a Washington a Donald Trump, y a Moscú a Vladimir Putin, y a Beijing a Xi Jinping, y a Irán al ayatolá Jamenei y el presidente Pezeshkian, y a todos los continentes. Eso no tiene distingo político, porque esto pudiese escalar a un tema nuclear, porque una ojiva nuclear acabaría con buena parte de la humanidad. Una sola, y ahora mismo Rusia tiene 5.500, Estados Unidos tiene 5.000, casi 100 Israel. Hay una doble moral, un doble rasero, lo decía el embajador permanente de Rusia ante el Consejo de Seguridad, porque Estados Unidos dice hay que desnuclearizar Irán porque es una amenaza. Ajá, ¿y quién desnucleariza a Israel? ¿Quién le quita las armas de destrucción y las armas químicas y biológicas y nucleares a Estados Unidos, que tiene más de 950 bases militares, que invierte más de $1.000 millones anuales en su programa bélico? Irán es la amenaza. ¿Cuántas bases militares tiene Irán? Ninguna. Estados Unidos, casi 1.000. ¿Cuánto invierte Irán en guerra? ¿Cuántos países ha bombardeado Irán? Ah, pero contemos a Israel. Bombardeó Irán, pero sigue bombardeando al unísono a Beirut, capital del Líbano, y a la Franja de Gaza, además del ataque cisjordánio. También a Siria, después del derrocamiento de Bashar al-Assad, que tuvo que dimitir por las presiones del Estado Islámico y la conspiración interna. Ya van 3 naciones, el noble pueblo palestino que ha sufrido 77 años de acorralamiento, y Yemen, con los hutíes, que han sido considerados como supuestamente un grupo subversivo, terrorista, al igual que el Hezbollah en el Líbano. Hoy, el mundo musulmán está abrazado, y desde Venezuela levantamos la bandera por la paz, por la determinación. Es la realidad. Irán ha aceptado la propuesta
elevada por Washington después de hablar con Al-Thani, que es el emir de Qatar, porque necesitaba un tercer país para interlocutar, para hacer una interlocución, para que sirviera como un enclave mediador después de lo que fue la operación en Al-Usaid, que es la base militar más importante de Estados Unidos en Medio Oriente. Y aceptó Irán la propuesta hecha porque no pueden más con la resistencia islámica. Y además porque reconocen la capacidad, porque durante décadas han dicho que Israel es el más poderoso, que el ejército israelí tal o cual cosa, que el Mossad nadie puede con su espionaje, que está a altísimo nivel. Irán ha respondido de una manera muy, pero muy certera y además contundente, porque Irán tiene casi 50 años bloqueado y a pesar de eso, sin acceso al mercado internacional y sin depender de nadie, porque ha sido soberano en la carrera espacial, está en una de las primeras líneas. En la carrera armamentística, miren ustedes, la contundencia de sus misiles, de sus drones, de sus bombas. Ni hablar en todo lo que es la tecnología, la ciencia, la medicina. Irán tiene solamente 30% de su tierra cultivable y con ello alimenta 100 millones de personas. ¿Qué país en el mundo puede darse ese lujo? No va al extranjero a comprar nada, no necesita el apoyo de nadie, pero sí lo tiene. Una cosa es necesitarlo, tenerlo. Bueno, ahí está justamente el trabajo que se ha venido ejemplificando y mostrando de aquí en adelante para que ustedes puedan entender, para que puedan además interpretar la realidad iraní. Una victoria contundente del pueblo, del ayatolá y de toda la resistencia islámica frente a la agresión sionista. Pero están diciendo, ok, te respeto si me respetas, acepto tu rendición, porque fue una rendición la que hizo Israel y Estados Unidos, y estamos a la expectativa. Nosotros tenemos mucho más que profundizar sobre este tema. El programa va a estar dedicado exclusivamente al ámbito del Medio Oriente y la posición totalmente pacifista de Venezuela con el presidente Nicolás Maduro a la cabeza. Acompáñenme, esto es Noticia. Bueno, el dignatario venezolano con el mapa mundi dio una exposición magistral y además esbozó la importancia que hoy reviste la paz. La paz no puede ser la solución final, no, la paz es ahora. La paz no puede llegar después de las bombas atómicas, no, la paz es ahora. Y la paz no se conquista a bombazos, aunque Irán, Israel y Estados Unidos aplicaron la fuerza, Israel lo hizo de manera artera y criminal, y por eso el presidente Nicolás Maduro ha esbozado con una carta enviada a todos, a quienes son aliados y a quienes están en la acera del frente, porque es momento de dejar de un lado las tendencias políticas, ideológicas, religiosas y colocarse en el rumbo de la paz. Hemos entregado en las capitales de la mayoría de los países del mundo y lo hemos entregado también a los embajadores presentes en Venezuela y a todos los embajadores en Nueva York, en la sede de la Organización de Naciones Unidas, con nuestro embajador Samuel Moncada, esta carta tomando una iniciativa para que los liderazgos más poderosos del mundo, los liderazgos de los países más afectados por la guerra que insensatamente empezó Netanyahu a nombre del Estado sionista, y que amenaza con una tercera guerra mundial de carácter nuclear, tomen la iniciativa con el apoyo de los organismos internacionales, pero tomen la iniciativa política valiente y audaz de convocar a una cumbre mundial por la paz y contra la guerra. Una cumbre mundial donde no vayan solamente quienes piensan en socialismo o quienes esbozan el capitalismo o nada más los musulmanes o los judíos. No. Vamos todos. Es la concurrencia. Por cierto, el dignatario venezolano, y esto se recoge en diferentes portales internacionales, está como vanguardia. El primero que dijo, vamos a una cumbre, vamos a la paz, es Nicolás Maduro, y con mucha moral, porque Venezuela ha estado asediada, perseguida, bloqueada, y con paz y con diálogo, mira dónde estamos hoy, uno de los países más seguros de toda la región. Dice Al-Mayadín, exactamente, Venezuela celebra alto el fuego entre Irán y Venezuela. El gobierno venezolano confirma que el multilateralismo es respaldado por el diálogo Irán-Qatar y busca preservar la estabilidad. Venezuela, Caracas hace votos para que eso se cumpla. Este presidente Nicolás Maduro. Ningún otro mandatario pidió una cumbre, fue Nicolás Maduro, porque miren ustedes cómo se dieron las cosas. Cada quien tomó partido, la enorme mayoría hacia Irán,
un poco nada más quienes se arrodillaron o se mantuvieron neutrales, pero Venezuela dijo, vamos a la paz. Y la misma jornada que Caracas dice, cumbre por la paz mundial, se da el cese al fuego, afortunadamente. Tenemos otra página, vamos a leerla, muy importante, que tiene que ver justamente con el desarrollo de los titulares internacionales. Irán está dispuesto a mantener el alto al fuego y establecer negociaciones. El presidente Masoud Pezeshkian reafirma su compromiso de alto al fuego si se respetan las condiciones y abre la puerta para relaciones diplomáticas. Esto es interesantísimo. ¿Quién pide tregua? ¿Quién va perdiendo? ¿Quién pide tiempo? ¿Quién va perdiendo? Es como en el deporte. ¿Usted ha visto algún director técnico, algún manager, alguien que haga una estrategia cuando está ganando? No, de igual manera es en la guerra. Y son juegos bélicos, pero Irán ha respetado la diplomacia y ha sido vulnerada su soberanía, lamentablemente. Y ellos dicen, está bien, vamos con todo, no hay problema, cese al fuego, pero estamos preparados, porque conocemos al enemigo, porque Donald Trump nos dijo 2 semanas para el diálogo y a las 10 horas nos está bombardeando. Tenemos videos de cómo está hoy la situación, el desarrollo en Medio Oriente, porque el pueblo israelí salió corriendo. No hubo protección, no hubo ningún tipo de comprensión de parte de ni Donald Trump ni Netanyahu. No hubo oportunidades. Bueno, ahora mismo, ¿cómo está el pueblo de Irán? En las calles celebrando. Nos vamos al Consejo de Seguridad, uno con asiento permanente, China. Sus obligaciones de no proliferación como tentativa para justificar las acciones militares de Israel y de los Estados Unidos. Y por ello, China se permite recordar a estos países los siguientes hechos. No fue sino los Estados Unidos quien empezara la crisis iraní-israelí. Estados Unidos de manera unilateral se retiró del Plan de Acción Integral Conjunto en 2018. Acto seguido restableció y escaló las sanciones unilaterales en contra de Irán y adoptó medidas de gran presión, lo cual hizo imposible que Irán gozara de los beneficios económicos que confiere el acuerdo y obligó al país a no cumplir sus obligaciones en virtud del plan de acción. Por ello, los Estados Unidos, una vez más, mediante acabando con su credibilidad, atacó a las instalaciones nucleares de Irán, socavando las negociaciones, dando iniciado por ellos mismos, haciendo que la cuestión nuclear iraní llegara a otra parálisis y ampliando las tensiones en toda la región. La sinceridad iraní tiene que valorarse. A la fecha, Irán ha seguido cumpliendo sus obligaciones de no proliferación nuclear y ha cumplido el acuerdo de salvaguardias amplias. Irán ha reiterado una y otra vez que no pretende elaborar un arma nuclear y ha llevado a cabo una serie de negociaciones con los Estados Unidos de manera constructiva y nunca abandonó su labor diplomática. Pero algunos países, en contra del informe del director general OEA de manera unilateral y pasando por alto los aspectos positivos de la cooperación por Irán con el organismo, insistieron en que se adoptara una resolución en la Junta de Gobernadores de la OEA sin una consulta debida. Por ello, afectaron en el entorno del diálogo, mientras que a su vez intensificaron las tensiones y la confrontación. Pedimos a estos países que paren mientes en las consecuencias de su irresponsabilidad. Presidenta, China opina que todavía no hemos agotado todos los medios diplomáticos para dirimir la cuestión nuclear iraní y esperemos que se llegue a una solución pacífica. Es menester que todas las partes aprendan de esto y reanuden el diálogo en pie de igualdad y promuevan el que vuelva el expediente nuclear iraní a la vía de arreglo pacífico. Quiero destacar 3 cuestiones. Primera, la prioridad es que termine el combate. Los hechos demuestran que la fuerza no es opción para el arreglo de controversias internacionales y no hay manera en que pueda resolver el expediente nuclear iraní. Ahora China ha tomado nota de los acontecimientos en el terreno y aguarda con interés el que se logre un alto al fuego auténtico que se mantenga. Las partes concernidas deben tomar medidas prácticas para evitar que la situación siga otra escalada. Y la comunidad internacional, por su parte, tiene que esforzarse para atenuar la situación, promover el diálogo y la negociación. Segundo, hay que reconocer que la solución política es la única manera de proceder. El objetivo principal previstos en el plan de acción y la resolución 2231 siguen siendo válidos y la siguiente medida para el arreglo
para el siguiente paso del arreglo pacífico de la cuestión, y hay que regirnos por la dirección general de una solución diplomática y política y oponernos al uso de la fuerza y sanciones ilegales. Y para poder equilibrar los objetivos de la no proliferación nuclear y el uso pacífico de la energía nuclear, Irán tiene que seguir cumpliendo sus compromisos y no fabricar armas nucleares, y las partes deben respetar totalmente el derecho iraní del uso pacífico de la energía nuclear como Estado parte en el TNP. Todas las partes deberán insistir en abordar las preocupaciones legítimas mediante consultas y diálogo y en pie de igualdad. Tercero, para empezar el diálogo y las negociaciones, es ahí la manera de proceder, fundamentalmente hablando, y apoyamos todo esfuerzo para reanudar las negociaciones sobre el expediente nuclear iraní. Sabemos que es la postura de la amplia mayoría de los miembros del Consejo, y el Consejo de Seguridad tiene que desempeñar un papel constructivo asistiendo a las partes para fomentar la confianza, dirimir diferencias y crear las condiciones propicias para reanudar las negociaciones. Y los países deben abandonar la práctica de amenazar o de reimponer las sanciones en ningún momento, ya que ello solo va a agravar tensiones y la confrontación y afectar aún más el esfuerzo diplomático. La solución adecuada del expediente nuclear iraní incide directamente en la autoridad y la eficacia del régimen internacional de no proliferación, y es muy importante para lograr la paz y la estabilidad en el Medio Oriente. Hoy por hoy la situación es tal que se encuentra en una coyuntura y China pide a todas las partes a que atiendan con gran urgencia y responsabilidad para distender la situación a la mayor brevedad y reanudar las negociaciones en la fecha más temprana. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad y parte en el plan de acción, China seguirá manteniendo una posición objetiva e imparcial, fortaleciendo la comunicación y la coordinación con todas las partes para crear sinergias y hacer que reine la justicia para poder desempeñar un papel constructivo para restablecer la paz en el Oriente Medio y promover una solución política para el expediente nuclear iraní. Gracias, Presidenta. La Presidenta da las gracias al representante de China, y ahora me permito pronunciar la siguiente declaración en calidad de representante de Guyana. Doy las gracias a la Secretaria General Junta Di Carlo por haber presentado el 19º informe del Secretario General sobre la aplicación de la Resolución 2231, y al embajador Samuel Sobkar por haber presentado el informe del facilitador. Doy también las gracias al embajador Lambrinidis. Agradezco su exposición, caballero. A la luz de la escalada reciente de los últimos 15 días, Guyana acoge con beneplácito. Posición firme de China, que esboza tres grandes criterios. En primer lugar, el respeto a la Carta de Naciones Unidas. En segundo lugar, el atacar una base nuclear es un delito terrible y pone en riesgo a la humanidad. Y en tercero, que celebra el cese al fuego y hará todos los votos para que se mantenga, porque además está en riesgo la humanidad. No estamos hablando de cualquier cosa, sino de armas nucleares, que además han estado en boga en los últimos años en la boca de Netanyahu, de Biden y de Donald Trump, los mandatarios de Israel y Estados Unidos de los últimos 15 años aproximadamente, culpando a Irán de su desarrollo nuclear, que es bélico, pero ellos no tienen su desarrollo nuclear. Y además, allí en el seno del Consejo de Seguridad está el representante de cada una de estas naciones y además los expedientes de la Organización Internacional de Energía Atómica. Y ninguno de estos informes señala que el enriquecimiento de uranio o que el trabajo nuclear de Irán represente un peligro para la humanidad. Entonces este Consejo de Seguridad sesiona por tercera vez en los últimos 13 días, luego de las tensiones y lo que fue la manera artera criminal de atacar Israel a territorio de Teherán, matando a altos comandantes, representantes militares, científicos y académicos de la República Islámica de Irán. Bueno, de inmediato vino todo lo que fue la visión del Consejo de Seguridad, que está también disminuida. Ayer el presidente Nicolás Maduro decía, bueno, hay que seguir apostando a la ONU, pero cada vez está a punto de desaparecer, pero es importante este foro. Para hablarlo, tenemos a Francisco González, al hilo telefónico. Francisco, hemos conversado bastante en las últimas jornadas y seguramente de aquí en adelante. Muchísimas gracias por contestarnos. Estamos viendo el Consejo de Seguridad sesionar después del alto al fuego, que es celebrado por el mundo entero y además que se traduce en una victoria de Irán a todas luces, porque quien está pidiendo la tregua es Donald Trump y Netanyahu. ¿Cómo evaluar lo que hoy se esboza en este Consejo de Seguridad cuando el mundo entero estuvo, mira, al borde de este colapso nuclear?
Bueno, Barry, primero que nada, gracias también por la invitación. Y sí, estos eventos nos llaman a la reflexión y lo ambivalente y acelerada que pueden ser las decisiones que se toman en estos organismos y también dentro de los países, ¿no? En torno a un conflicto que ha llevado a la humanidad a un punto muy peligroso, muy álgido, como veníamos conversando en días anteriores, lo que es posible una conflagración mundial en términos nucleares, ¿no? Creo que yo lo comentaba el otro día, que también tiene que ver con parecido a lo que fue en los años 60, esa posibilidad de que el mundo entrara a una guerra nuclear, ¿no? Yo creo que justo por eso es el nerviosismo que hay a nivel global y también de los países que están involucrados directamente en esta conflagración allí en el Medio Oriente, ¿no? Ya no solamente toca ya a Irán e Israel, sino bueno, entre Estados Unidos, ¿no? A partir de estos ataques, como tú bien anuncias, a las 3 centrales nucleares, pero también ya empieza a salpicar a otros países, ¿no? Hemos visto la respuesta contundente de Irán a esa base norteamericana allí en Qatar y que eso ha tenido también sus repercusiones. Sin embargo, mire, estaba viendo la respuesta de Qatar y ha sido bastante discreta y congruente en función de tratar de mantener equilibrios en la zona, ¿no? Hemos visto una llamada por parte del presidente iraní con el representante de Qatar en la cual también hablaba que le daba pena, ¿no?, el hecho de haber lanzado los misiles al país, pero sin embargo tenía que ver con la presencia directa de esta base norteamericana allí en Qatar, pues que fue el objetivo central. Y sin embargo también habían avisado, ¿no? Y eso se corrobora en un Twitter de Trump donde decía que agradecía eso, ¿no? En función de todas estas situaciones que se han ido, digamos, descontrolando de tal manera que el mismo Putin lo decía en una locución pública reciente, ¿no?, que su tremenda preocupación por la situación que se estaba dando allí, donde entraban ya potencias internacionales, bueno, sí, como Estados Unidos, aunque no lo decía literalmente, pero se entendía subyacente en su discurso el hecho de que hablaba de Estados Unidos, ¿no? Y la actitud bastante descontrolada de Trump. Trump está en este momento en los Países Bajos, acaba de viajar desde Estados Unidos para lo que es el Congreso, la cumbre de la OTAN, que está allí, ¿no? Que eso también tenemos que irlo viendo cómo se va desarrollando entre hoy y mañana, ¿no? La cumbre de la OTAN allí, las decisiones que se puedan tomar allí, sobre todo por parte de Estados Unidos, aliados OTAN en Europa, ¿no? Y también hay que ver también esta situación bastante ambivalente de Trump cuando anunciaba, pues, a través de Twitter que había un cese al fuego y sin embargo, bueno, ocurrieron los ataques, ¿no? Ahora también la situación grosera, eso es, que se dirige a una periodista. Tal cual como lo señala Francisco, muy importante porque tiene que ver con el movimiento hoy alrededor de la geopolítica, del Consejo de Seguridad, de todas y cada una de las visiones que esbozan, porque la humanidad reclama, y lo decía el presidente Nicolás Maduro en su propuesta, una cumbre por la paz, y hora después Donald Trump anuncia el cese al fuego, luego de la intervención del emir de Qatar y también la aceptación de Irán. Ojo, y acepta, ¿por qué? Porque quiere paz. ¿Quién empezó a atacar? Israel. ¿Y qué ha ocurrido desde entonces? Se ha debilitado la defensa israelí, se desmontó el mito de la cúpula de hierro, demostró además Irán que tiene alcance a bases militares estadounidenses en suelo del Golfo Pérsico y que además hoy hay una estructura. Ahora mismo el representante iraní expone en el Consejo de Seguridad la posición firme de su gobierno. Bueno, yo creo que en eso ha sido muy... Citándola a usted y a todas las mujeres diplomáticas con ocasión de este día. Además, la felicito por su excelente liderazgo del Consejo en este mes, junio, y aplaudo su trabajo incansable al convocar reuniones extraordinarias del Consejo de Seguridad para que analice el expediente de los ataques de Israel y Estados Unidos contra mi país. Sinceramente agradezco a todas al Estado hermano de Qatar por su tentativa de ayudar y establecer un alto el fuego y evitar una mayor crispación de las tensiones regionales que atentan contra la paz y la estabilidad de la región. Damos las gracias a la secretaria general adjunta Di Carlo por su presentación. Tomamos nota del informe del secretario general y nos hacemos eco del llamamiento del secretario general a favor de una solución diplomática que figura en su informe y también con lo dicho por la secretaria general adjunta el día de hoy. Acogemos con beneplácito
todo lo dicho por Eslovenia como facilitador de la resolución 2231 y agradecemos lo dicho por el embajador Jogar y su equipo que ha preparado el informe sobre esta reunión. Tomamos nota de la declaración por el embajador Lambrinidis, jefe de delegación de la Unión Europea, en su calidad de coordinador del plan de acción. Señora presidenta, ante todo, nos oponemos categóricamente a que participe la delegación de Israel en esta reunión. Israel no tiene lugar para participar en esta reunión, ya que este tema no tiene nada que ver con ese país. La resolución 2231 no lo incluye ni tampoco el plan de acción. Los participantes del plan de acción, como se menciona en la 2231, se definen claramente y la práctica del Consejo, al convocar reuniones sobre este tema, siempre se ha limitado a los integrantes del plan de acción. Señora presidenta, esta reunión es la última del Consejo sobre la resolución 2231, antes de su fecha de vencimiento en octubre de 2025. Y en este contexto me permito presentar las siguientes observaciones. Primera, en la retirada unilateral de Estados Unidos del Plan de Acción de 2018 es tal que no puede imponer sanciones extraterritoriales, ya que ello quebranta lo dispuesto en la 2231. Irán ha cumplido su compromiso y Estados Unidos, con el apoyo del Reino Unido, Francia y Alemania, han quebrantado la letra y espíritu del plan de acción y la resolución 2231, que son la causa de la situación actual. Causas simples y sencillas. Por ello, estos países no están en condiciones de acusar a Irán de incumplimiento. Segundo, la reunión de hoy se celebra ahora que mi país afronta una agresión militar no provocada que quebrante el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, el Estatuto de la OEA, la Resolución 2231, en la cual pide a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a evitar todo acto que socave lo dispuesto en la resolución y en el plan de acción. Pero, con el pleno apoyo de Estados Unidos, Israel atacó las instalaciones pacíficas nucleares de Israel, infraestructura civil, a civiles. Israel justificó falsamente esos ataques en contra del programa pacífico nuclear de Irán, diciendo que es una amenaza inminente. Esa acusación es infundada, no tiene base jurídica en la realidad. Israel, que no es parte del TNP, ha rechazado la inspección del OIEA y su supervisión, mientras que Irán ha dado cumplimiento al TNP y ha sometido su programa nuclear a la vigilancia más rigurosa del OIEA. La 2231 y el derecho internacional no se limita a Israel. Los Estados Unidos, miembro permanente del Consejo, responsable de mantener sus resoluciones, también atacó las instalaciones nucleares de Irán, sujetas a las salvaguardias de la OEA. Tercero, es muy desconcertante que incluso luego de 10 años de haber aprobado la 2231, Irán ha sido inspeccionado, así como su programa nuclear, pero ha sido atacado por Israel y los Estados Unidos. Sus actos ilegales sientan un peligroso precedente, socavan el régimen de no proliferación y dañan la credibilidad del Consejo de Seguridad y la resolución 2231, que pretendía promover la solución pacífica y fortalecer el papel del Consejo para prevenir una crisis innecesaria. Ahora bien, los atentados irresponsables contra las instalaciones pacíficas nucleares iraníes por Israel y Estados Unidos han debilitado su papel y es decepcionante que el Consejo no haya condenado estos actos ilegales, a pesar de lo que prevé la 487 que prohíbe esos actos ilegales. Pedimos al Consejo que, como mínimo, condene explícitamente esta agresión y garantice que no vuelva a ocurrir. Cuarto, el doble rasero es algo craso. Mientras Estados Unidos, el Reino Unido y Francia tienen arsenales nucleares masivos y no denuncian los arsenales nucleares no declarados de Israel,
amenazan la paz y seguridad internacional, según ellos, pero por parte de Irán, pero ello ha sido rechazado, ya que Irán ha sido transparente y ha cooperado plenamente con el OIEA. Si en verdad les interesa el régimen de no proliferación, deberían condenar el que Israel ha quebrantado el derecho internacional y la resolución 487. Quinto, toda acusación de que Irán ha quebrantado la resolución 2231 no tiene fundamento. Durante 10 años, Irán ha cumplido lo dispuesto en esa resolución y el plan de acción. Y nuestras medidas han sido congruentes con estos dos instrumentos. Se debe alentar a todas las partes para que vuelvan a su compromiso y las medidas de Irán no deben usarse indebidamente para no cumplir lo dispuesto en el plan de acción y la 2231. El Consejo debe evitar toda tentativa de manipular este mecanismo en contra de Irán. Sexto, la resolución 2231 debe concluir según el programa. Irán rechaza toda tentativa de revitalizar toda disposición que caduque o cualquiera que sea el pretexto. Los participantes del plan de acción no han cumplido sus obligaciones y, lo que es peor, de manera falsa afirman que Irán está a punto de conseguir armas nucleares. Una falsedad que no se apoya en pruebas fidedignas. Nuestro programa, bajo verificación estricta de la OIEA, no se puede negar a pesar de esta agresión y la conducta no constructiva de las partes europeas. Irán sigue comprometido con la diplomacia y el arreglo pacífico de controversias. La resolución 2231 comprobó que la diplomacia puede y debe dirimir las diferencias. Séptimo, Irán se reitera en su convicción de que la solución diplomática para el tema de las sanciones es posible. Nuestro compromiso queda comprobado mediante la plena aplicación del plan de acción y lo dispuesto en la 2231. Pero si las otras partes incumplen la resolución, deberán respetar el derecho iraní y dejar de socavar la diplomacia. Octavo, Irán nunca inició esta guerra. Una vez que el agresor detuvo el ataque, Irán también dejó de responder, pero Irán no pasará por alto el engaño y el doble rasero. Nuestras Fuerzas Armadas valerosas están dispuestas a responder cualquier otra amenaza o violación. Por último, para concluir, señora presidenta, estamos más cerca de la diplomacia como nunca antes. La guerra. Creían que Irán, mediante esta guerra, iba a claudicar y abandonar su programa. Mediante la amenaza y el uso de la fuerza, vemos que ha sido un fracaso como nunca antes. Han desencadenado todo su poderío militar, apoyando y ofreciendo a Israel aviones de combate, armas sofisticadas y las bombas más poderosas, como las bombas antibúnker para atacar las instalaciones nucleares pacíficas de Irán y atacando a civiles e infraestructura crítica. Estos ataques causaron el martirio de cientos de personas, mujeres, niños, científicos nucleares, atletas, estudiantes, trabajadores y oficiales militares de alto rango, y dejaron a miles lesionados. Honramos a los mártires por su sacrificio y a nuestros valerosos y patriótico pueblo que ha defendido nuestra patria. Irán surgió orgulloso y firme ante esta agresión criminal, lo cual comprueba una perogrullada. La diplomacia y el diálogo son la única vía para dirimir la innecesaria crisis con respecto al programa pacífico nuclear de Irán. Gracias. Gracias al representante de la República Islámica del Irán. Tiene la palabra Alemania. Palabras contundentes y cargadas de verdad. Agradecemos a Francisco González, que nos acompañó al hilo telefónico. Condenó todas y cada una de las agresiones, tanto de Israel como de Estados Unidos. Victorioso Irán, se impuso la paz, la tregua, el alto al fuego, y están a la expectativa de su programa nuclear, porque se desmontó ese tigre de papel que supuestamente estaba en Tel Aviv y en Washington, y no se va a rendir jamás. La resistencia persa, que además
además es milenaria, está hoy más vigente que nunca. Despedimos, nos reencontramos pronto.